constancia de asistencia con aval deberán de responder tanto la evaluación inicial como la evaluación posterior al evento. Podrán acceder a ella escaneando el código QR que se encuentra en pantalla y que también les fue enviado por correo. Es necesario que se registren con el correo con el que se registraron al Congreso, por favor. Sin más preámbulo, vamos a dar comienzo al programa académico del día de hoy. Posteriormente, daremos la inauguración oficial del evento. Bienvenidos. Para comenzar con las ponencias, agradezco la participación de la maestra Isis María López Baltazar, maestra en Gestión de Salud, jefa del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Estado de México, quien nos hablará sobre la transformación en el manejo de las hemorragias, los impactos clínicos, económicos y humanísticos en el Estado de México. Un aplauso para ella, por favor. Muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Ok, muchas gracias. Pues muy buenos días, bienvenidos en esta mañana fresquecita. Es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación a LFB, muchas gracias por todo el trabajo que hemos ido construyendo en algunos años que ya les platicaré. Muchas gracias. Pues como el bloque lo indica, la transformación en el manejo de las hemorragias ha sido un trabajo arduo durante más de 3 años ya, aproximadamente, y este bloque también implica los impactos clínicos, económicos y humanísticos que conlleva a un cambio, a una transformación que ha sido necesaria, ha sido indispensable por múltiples razones. Obviamente, impactos clínicos en la mejora de la atención médica, impactos económicos buscando generar ahorros, e impactos humanísticos principalmente, porque pues, la medicina es una de las artes más nobles y nuestro trabajo es atender a seres humanos y lograr que la vida, que se ganen vidas, que se ganen años de vida y sobre todo de calidad. El hablar de un estudio de impacto pues implica muchos factores que requieren de la colaboración de un equipo multidisciplinario, de una disciplina, de registrar, de recabar datos, y estamos iniciando con ello. De tal manera que no podemos hablar todavía, en nuestro caso, de datos contundentes, pero sí de algunas primicias muy interesantes que les voy a mostrar. En este caso, y como apertura a este summit, a mí me lleva a comentarles lo que hemos hecho, cómo he llegado hasta donde estamos, o qué es lo que estamos haciendo. Bueno, mi nombre pues ya lo comentaron, yo soy médico cirujano, egresé de la Facultad de Medicina de la Facultad de Coahuila, en Torreón, Coahuila. Posteriormente me trasladé acá a la Ciudad de México, donde hice precisamente aquí en siglo XXI anatomía patológica. Después me voy al Estado de México y ahí tengo a mi cargo el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, donde coordinamos a los bancos de sangre del Estado, principalmente a los de mi institución, Instituto de Salud del Estado de México, y a través del Comité Interinstitucional de Medicina Transfusional a los bancos del Estado, de otras instituciones, y que mano a mano el comité que nos ha llevar a cabo, pues trabajamos en equipo en todo el Estado. Y poco a poco, pues así baja la acción, se distribuyen, se coordinan y, bueno, sí, me escuchan. Trabajamos no solo ya propiamente en la donación voluntaria de sangre, sino ya estamos llegando más allá a generar precisamente un trabajo clínico para mejorar las condiciones de nuestros pacientes. No tengo conflicto de interés, es importante decirlo, solo tengo el compromiso y la pasión por lo que hacemos. Y en este caso, pues bueno, mi principio, ¿qué nos motiva a llegar hasta donde estamos en este momento? La seguridad del paciente. Tenemos ordenamientos, en este caso,
Por ejemplo, la seguridad del paciente. Siempre hemos hablado y se ha escuchado que trabajamos en pro de la seguridad del paciente, incluso se ha hablado de hospitales ecológicos, hospitales verdes, de hospitales seguros, que nos ayudan o que nos llevan a mejorar la calidad de la atención. ¿Qué pasa? En la actualidad, los daños que sufren los pacientes a causa de una atención médica constituyen un desafío importante. Y a la vez, en este desarrollo, pues genera riesgos, se producen riesgos importantes en la atención. Riesgos que desafortunadamente o afortunadamente son prevenibles, pero se nos van de las manos. ¿Qué queremos hacer? Que esto no nos pase. 1 de cada 10 pacientes resultan dañados al recibir atención médica. Y al año, en todo el mundo, aproximadamente 3 millones de personas mueren por esta causa. 4 de cada 100 fallecen por esta causa también, si lo vemos en este rubro. ¿Y qué pasa? Más de la mitad de los daños son prevenibles, el 50%. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué nos pasa, no? Se ha calculado que cada año los daños causados a los pacientes reducen hasta en un 0.7 el crecimiento económico mundial. ¿Por qué? Porque se generan otros gastos. Gastos de rehabilitación, en el mejor de los casos, que el paciente sobreviva. Y si no, pues los gastos y los costes de una familia que se queda sin su miembro familiar importante, ya sea la madre o el padre. En este caso, cuando hablamos de mortalidad materna, pues se queda una familia sin su mamá. ¿Y qué pasa? Pues con todas las consecuencias sociales y económicas. Invertir en prevenir estos daños puede generar grandes ahorros económicos y, lo que es más importante, mejorar la evolución de los pacientes. Causas habituales de los daños a los pacientes, desafortunadamente el error humano, ¿sí? Y tenemos errores en la prescripción de los medicamentos, asociados a intervenciones quirúrgicas, asociados a la atención a la salud, en el diagnóstico, caídas de los pacientes, que es de las más frecuentes, la tromboembolia venosa, las úlceras de decúbito, lo relativo a la identificación del paciente, las prácticas riesgosas de inyecciones, que a veces el expediente dice alérgico a la penicilina y sin embargo pues alguien está preparando la ampolleta, ¿no?, para aplicarla al paciente. Y en mi caso, pues a lo que nos vamos a centrar es a las prácticas riesgosas en la transfusión sanguínea. No estoy en contra de la transfusión, al contrario, nosotros nos dedicamos a eso, a generar donadores de sangre, a hacer la promoción de la donación voluntaria de sangre y a su vez a suministrar, a tener nuestros bancos al 100% con todo el equipo de trabajo en el Estado de México para tener sangre lo más segura posible. Pero esto no implica que tengamos riesgos en esta práctica transfusional. No hay riesgo cero. Aunque se estudie con la más alta tecnología, el riesgo no es cero. Entonces, de esta manera, pues las transfusiones innecesarias, las prácticas de transfusión no exentas de riesgo, exponen a los pacientes a la posibilidad de sufrir reacciones graves adversas e incluso de contraer infecciones por vía transfusional. Que esto ha sido en el menor de los casos, pero sí llega a suceder no solo en nuestro país, en todo el mundo. Primero, no dañar, es con lo que siempre nos han enseñado desde nuestra Facultad de Medicina. La seguridad del paciente se define como la ausencia de los daños prevenibles en los pacientes y la reducción hasta un mínimo aceptable de riesgo. Volvemos al punto, no hay riesgo cero, pero sí lo podemos evitar. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, actividades organizadas, procesos, sistemas de valores, procedimientos, comportamientos. La actitud es muy importante, sobre todo en esta situación o cascadas de errores, porque a veces estamos cansados, porque no conocemos, porque tenemos problemas y no lo aceptamos, y así vamos a presentarnos a trabajar y atender a otra persona cuando a veces no nos sentimos bien nosotros mismos como médicos. Entonces aquí el comportamiento y la actitud es definitiva para poder también ofrecer una buena alternativa a nuestros pacientes. La preparación académica, la tecnología, la actualización, el entorno de la atención, que a veces tampoco es favorable para nuestro desempeño como profesionales. A veces hay un entorno pues con carencias, con problemas, con una falta de comunicación de equipo, y todo esto nos lleva a la generación de errores. Reducir los riesgos de forma constante y sostenible, prevenir la aparición de los daños evitables, reducir la probabilidad de causarlos y mitigar sus efectos si es que el paciente sobrevive.
¿Qué factores pueden generar los daños a los pacientes? No se las voy a leer todos, pero ya lo mencionamos, sobre todo la organización al interior de una unidad médica, que viene desde las autoridades hasta vigilancia que cuida la puerta, el acceso, la limpieza de la unidad médica y obviamente todos los actores médicos y paramédicos administrativos que están dentro de una unidad médica. Buscar invertir en esta seguridad del paciente nos va a traer muchos beneficios, sobre todo para poder invertir en otras tecnologías, en mejoras continuas, en poder hacer un retorno de bienestar para la atención de los pacientes. Para esto la OMS, ha generado este documento hacia la eliminación de los daños evitables en la atención de la salud, la visión general del Plan de Acción Mundial, que es de 2021 a 2030, ¿sí? Que pues ya estamos a 2023, nos quedan menos años por ponernos a trabajar o por seguir trabajando y lograr estos objetivos. Y propiamente en lo que nosotros nos corresponde laboratorio y bancos de sangre, pues el objetivo número 3, que es la seguridad de los procesos clínicos. Así como esto, emanan de este documento de la seguridad del paciente, la seguridad transfusional, y propiamente emana el documento de la necesidad urgente de implementar PBM o Patient Blood Management, o ya conocido en su traducción como la gestión de la sangre del paciente aquí en nuestro país y en otros estados de Latinoamérica, en otros países de Latinoamérica. Este documento nos habla precisamente, tampoco está en contra de las transfusiones, pero sí de reducir las transfusiones innecesarias, evitar los riesgos que esto conlleva, respetar la sangre en el paciente, llevarlo a condiciones óptimas sin la necesidad de una transfusión, reducir estos riesgos. Por ejemplo, los pacientes con anemia, puedes tratarlos previamente, los pacientes que se van a intervenir quirúrgicamente, antes de eso tratar con medicamentos, con dieta, al paciente que tiene anemia. En el caso de la hemorragia, pues también implementar otras alternativas, que para ello ya hay guías en nuestro país que ya han sido elaboradas y que nos dicen paso a paso, con una serie de algoritmos y que podemos seguir de una manera muy sencilla. Claro, las decisiones a veces no son fáciles, pero tenemos los elementos con que hacer. Y el tercero, pues aprovechar la tolerancia fisiológica específicamente de la anemia del paciente, que no es el tema de esta presentación, quizá más adelante lo van a revisar. En este documento también es muy importante que a nivel, en Australia se hizo este estudio y esta tabla nos muestra los ahorros que se generaron al implementar un protocolo de gestión de la sangre del paciente. Es por eso que, si en otros países lo hacemos, en nuestro país también lo hacemos. A veces, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos acostumbrados a llevar ese registro y ese control que es tan importante, y de ahí la invitación a que lo hagamos en conjunto para poder tener resultados y dar una justificación a nuestras autoridades y poder seguir desarrollándonos en lo que estamos haciendo, al final obtener un beneficio meramente a nuestro paciente y a nuestra práctica profesional. ¿Quién se beneficia de esto, no? Pues en primer lugar los pacientes, las mujeres embarazadas, las personas con anemia, por ejemplo, o con hemorragia. Obviamente después de esto, pues los hospitales, las autoridades de salud, las aseguradoras médicas incluso, porque también tienen que invertir, que claro, eso no es nuestro tema, ¿verdad? Pero sí nuestro hospital, y los profesionales de la atención de la salud, que es nuestro tema también. Si nosotros estamos bien, nuestro paciente va a estar bien y nuestro entorno también. La medicina transfusional, pues no lo digo yo, es una definición que es una rama de la medicina, eso sí lo digo yo, es un pilar, no es solo una rama más. Recientemente estoy hablando de varios años hacia atrás, la medicina transfusional ha ido tomando un lugar importante en su desempeño y tiene que centrarse. Anteriormente nada más hablábamos de bancos de sangre, pero el concepto es mucho más grande. Es la medicina transfusional y de ahí emana las prácticas que hacemos en los servicios de sangre, bancos de sangre, centros de colecta, servicios de transfusión, que todos los hospitales tienen estos servicios y tienen que tener a los compañeros bien capacitados. ¿Qué hace la medicina transfusional? Pues se basa en toda la información disponible, técnica, científica, en la experiencia,
aplicable para el beneficio de los pacientes que reciben los productos de sangre o, imagínense aquí la importancia, productos hemoterápicos fabricados mediante procesos biotecnológicos. Es multidisciplinaria y debe ser líder en un equipo de trabajo cuando hablamos de hemorragia o de anemia o de tratar a nuestro paciente. Hemos pasado por diversos periodos en la historia de la humanidad, desde las primeras transfusiones que no tenían alguna base científica o que lo suponían, ¿sí? Que no había métodos de seguridad, hasta pasar después a nivel mundial y en nuestro país, y a raíz de la epidemia, de la pandemia de VIH, pues bueno, empezaron a hacerse los estudios propios de serológicos a la sangre, ha ido creciendo la normatividad, y actualmente, bueno, con la pandemia de COVID, pues también tuvimos una fuerte sacudida, porque además de que se redujo la cantidad de donadores que acudían a nuestros hospitales, no iban a los bancos de sangre. Entonces no teníamos reservas de sangre. Aún así, afortunadamente en el Estado de México fuimos de los primeros estados que conservamos relativamente esa donación. Pero ¿qué pasaba con los pacientes? A lo mejor la cirugía se posponía y eso también reducía la necesidad. Pero ¿qué pasaba con las pacientes de urgencia, con las pacientes de ginecobstetricia? Todo esto nos lleva a buscar alternativas que podamos ofrecerle para salvar su vida. Y tenemos que innovar. La seguridad transfusional comprende dos áreas muy importantes: el centro de transfusión, que es donde hacemos todos los procesos, desde captar al donador hasta que la sangre está disponible, y obviamente el servicio de transfusión, donde ya no solicitan la sangre y también tienen que hacerse pruebas pretransfusionales, la valoración, una justa evaluación del paciente si requiere o no requiere esa transfusión. Todo esto está enmarcado por la legislación vigente, por bioética, los principios de beneficencia y de no maleficencia. Nuestro trabajo, tener un producto seguro, y en la parte clínica indicar una transfusión segura. Todo esto con una base de información continuada, un sistema de vigilancia, un sistema de gestión de la calidad y de buenas prácticas de manufactura. Pero aún así no es suficiente. Todo esto nos obliga a hacer las cosas bien, pero no se trata que nos obliguen, se trata que lo hagamos porque tenemos esa conciencia de médicos. La misma norma nos restringe, nos indica, es la norma oficial mexicana 253, que trata sobre todo el tema de la sangre, y aquí nos hace la misma recomendación: transfunda solo si es extremadamente necesario, si no, no lo haga. No lo haga porque tiene implicaciones riesgosas para usted como médico y para el paciente. Entonces es toda una responsabilidad y hay que tomar esas decisiones con fundamentos. Todos soñamos con los mejores bancos de sangre. Imagínense esta fotografía: desde cuándo soñamos con tener el banco de sangre más avanzado, pero no es suficiente. La mejor transfusión es la que no se realiza, algunos comentan. La mejor transfusión es la que se justifica científicamente, de manera individualizada y cuando no hay más alternativa. Nuestra propia sangre es lo mejor que puede correr por nuestras venas, ni contigo ni sin ti, y por eso hay muchas cosas más. Si queremos resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes. Hay que ser las ovejas negras de la familia. Con todas estas implicaciones, pues ya nos decía que primero no dañar, pero qué caray, tenemos complicaciones transfusionales, como pueden ser leves, simplemente las moderadamente severas, el riesgo vital, ¿sí? Y en este punto me detengo porque platicaba que no solo hemos visto a nuestros pacientes sufrir, también estoy segura que en muchos de nuestros casos hemos vivido esto en carne propia, con algún familiar, con uno mismo, etcétera, y que vemos que nos transfunden y nos transfunden y nos transfunden. Y recientemente platicaba hace un momento, mi padre falleció este año, tuvo primero una caída, una lesión cerebral, se estaba recuperando, era un caso difícil, se estaba recuperando, lo transfundieron no sé cuántas veces. Y en la última, cuando ya estaba más estable, tuvo un incidente con la traqueostomía. Se la quita, estaba muy tranquilo y se la quita. Sangra y le indican una transfusión. ¿Y qué pasó? Le dio un trali.
desarrollo uterino. Y de ahí fueron complicaciones, más complicaciones, más complicaciones. Entonces, imagínense si, como dicen en el caso del herrero, asadón de palo, pues así nos puede pasar a todos si no tomamos esta conciencia. En la donación voluntaria de sangre, desafortunadamente, aunque tenemos mucha gente voluntaria ya en estos tiempos, hay esa sensibilización que se ha desarrollado en la sociedad, incluso nosotros como personal de salud que ya podemos donar, siempre y cuando no tengamos un riesgo reciente y que pasemos la prueba, toda la cadena de la entrevista, las pruebas, etcétera, podemos donar. Todos podemos donar porque no sabemos cuándo vamos a necesitar. Y no digo yo, voy y dono porque, pues, para que me la guarden, no, para que ayudemos a otras personas y a su vez vengan otras personas y a su vez sensibilicemos a las familias y que todos donen. Pero ¿qué pasa? También hay muchos factores de riesgo en nuestra juventud y en la edad madura, pues muchas enfermedades crónicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer sin donadores? ¿No? Necesitamos esa sangre también para poder tratar a nuestros pacientes. Y bueno, hasta ahí todo el panorama desafortunado que a veces hemos vivido con las transfusiones. ¿Qué pasa? Ante el antecedente de búsqueda de la seguridad del paciente, ante la búsqueda de nuevas alternativas, iniciamos, esta es una reunión de Cuernavaca con el doctor Augusto Pérez Calatayud y su equipo de trabajo, con el doctor Axel Hoffman y el maestro Galván, que recibimos una invitación a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea. Nosotros como centros estatales pues estamos bajo línea de mando del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Nos invitan a esta reunión para darnos a conocer este programa, de lo cual pues es lo que estábamos buscando, alternativas. ¿Qué hacemos ante toda la problemática en los servicios de sangre en nuestra área de medicina transfusional? Entonces llegamos a esta reunión, conocemos el programa, nos interesamos por él y empezamos a trabajar. Ahí tuve la fortuna de conocer en primera instancia a Jessica, a quien le agradezco muchísimo todo el apoyo porque con ella estuvimos trabajando en un inicio. Yo sinceramente pues desconocía muchas cosas, pero empezamos a platicar, empezamos a conocer el programa y empezamos a desarrollarlo y no nos vimos una vez, nos vimos una y otra vez insistiendo en que las cosas se dieran, en que hubiera fibrinógeno para el Estado de México que me corresponde. Desafortunadamente llega la pandemia y cuando ya estábamos listos para adquirir fibrinógeno, para adquirir las capacitaciones en PBM, para implementar protocolos, pues llega la pandemia y todo queda en stand-by. Sin embargo, no cedimos y seguimos trabajando en ese tiempo. Se hacía una compra, no se hacía porque pues obviamente todo el dinero es destinado a las urgencias y emergencias de la pandemia. Sin embargo, no dejamos, no descansamos y seguimos trabajando. Muchas gracias, Jessica. Después seguimos con otras reuniones de trabajo. Afortunadamente para 2021, 2022 aparece en el catálogo de medicamentos el fibrinógeno y lo solicitamos a la Federación. Y es por eso que a partir de ahí ya contamos con fibrinógeno en nuestro estado. Pero no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque obviamente necesitábamos sensibilizar o necesitamos seguir sensibilizando a nuestros médicos, a nuestros directivos, necesitamos capacitación, las cuales se han dado, les voy a mostrar cuántas hemos llevado. Reuniones de trabajo, por ejemplo, en esta que muestro, bueno, fue aquí en el siglo XXI, aquí en la Academia Nacional de Medicina, de Cirugía, con el doctor Pérez Calatayud. Y esta es otra reunión que tuvimos en el Mónica Pretelini, que es un hospital materno perinatal, y que de ahí está seleccionado como un proyecto piloto para desempeñar el PBM. Y ese proyecto piloto que implica en la gran medida de las cosas, tenemos ya incluso pruebas viscoelásticas y otros insumos más, pero que nos falta establecer bien ese protocolo y que registremos datos y obtengamos resultados. Entonces, ante toda la problemática que ya hemos vivido, ¿qué hacemos? Pues bueno, encontramos esta alternativa, gracias por ello también. Otras reuniones más que hemos seguido con todo el equipo de LFB, que también agradezco. Tuvimos la capacitación del tratamiento de las hemorragias y del sangrado y de la hemorragia obstétrica con la doctora Rosario López Gutiérrez, que ha generado un gran impacto en el Estado y que, bueno, no solo estuvo con nosotros en esa gran capacitación, aquí lo vemos, en el Adolfo López Mateos, y que tenemos más de 400 asistentes, casi 500,
El auditorio tiene una capacidad para 180 y sin embargo los demás se conectaron virtualmente y ya han estado aplicando esta capacitación que se ha llevado en Meet. Un ruido en el audio, pero... Sí, gracias. Y bueno, entonces de esta manera pues hemos ido creciendo en estas capacitaciones y no solo fue en este Centro Médico Adolfo López Mateos, sino que actualmente ya se han dado otras capacitaciones con la doctora Rosario en Islahuaca, donde ahí el químico Armando ha sido un gran promotor junto con su directora y con su equipo de trabajo para llevar a cabo este curso de tratamiento por metas, y lo cual pensamos seguir adelante. Entonces es tiempo de cambiar, seguir un nuevo camino, dejar atrás lo que no nos sirve y optar, claro, de tomar del pasado lo que sí nos sirve todavía, pero también dejar atrás algunas cosas que ya no son prácticas, ni útiles, ni seguras, y seguir adelante. Este es el Estado de México, estos son, donde están las gotitas, son nuestros 6 bancos de sangre, los cuales tienen una producción aproximada al año de 54,000 unidades de sangre y con sus fracciones, pero seguimos sufriendo de la necesidad de crioprecipitados y de concentrados plaquetarios, y no se diga cuando hay grupos poco frecuentes, pues también no son suficientes. En el estado obviamente hay otras instituciones con sus bancos de sangre, 3 en el ICEMIN, que es el Instituto de Atención a los Municipios, al Estado y a los municipios, y también en el Seguro Social 2, y en el IMIEM, que es el Instituto Materno Infantil, un banco de sangre, más aparte hay bancos privados, que esos no los vemos nosotros, pero somos un equipo en el cual trabajamos para apoyarnos y optar por distribuirnos la sangre cuando ésta se necesita, y ahora recientemente pues también apoyamos a otras instituciones en el manejo del fibrinógeno. ¿Qué se ha hecho? Pues ahorita ya se ha hecho mucho, se han hecho muchas cosas, sobre todo esa sensibilización y capacitación que ya les comentaba, desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Iberoamericana de Patient Blood Management, con el EFB, con las capacitaciones que han tenido con todos los hospitales, que han sido ya, yo creo que ya estamos rebasando las 1000 capacitaciones, porque han sido en todos nuestros hospitales. Los hospitales son 74, 75 en el Estado de México, del Instituto de Salud del Estado de México nada más, en nuestra institución, y en ellos se ha capacitado no solo en turnos, en varios turnos, en varios equipos de trabajo, y que han aceptado esta capacitación con gran agrado. Y la capacitación que ya les mencionaba con la doctora Rosario, la dirección que hemos tenido también y el trabajo en conjunto con el doctor Pérez Calatayud, con nuestros hospitales, ese recibimiento por parte de nuestros hospitales y la experiencia que han ido generando, se ha generado esa confianza al autorizar el producto. También el doctor Montelongo, que ha sido un parteaguas con la creación del código materno, el código MATER, que él está en las Américas, en el hospital. Y bueno, el Comité también de Medicina Transfusional, Interinstitucional, la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, que nos ha dado apertura para hablar de estos temas, y en fin, la Federación también, que nos ha proporcionado el fibrinógeno. ¿Qué se ha logrado? Pues estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Hay un cambio de paradigma. Nos falta, sí nos falta. El Estado de México es inmenso y somos un mundo de formas de pensar, de formas de hacer las cosas, pero lo que queremos llegar es a generar un estado de homogénea en esta capacitación y en este actuar hacia nuestros pacientes. Al día de hoy se ha implementado la atención con fibrinógeno en casos también de lupus, porque no, de pediatría, ginecobstetricia, donde aquí en este punto, después de la pandemia, pues obviamente en 2021 obtuvimos un número aproximado de 59 fallecimientos. Y sin embargo, al día de hoy, al 2022,
2021, 2022, ya se registró una reducción, yo diría casi de un 45%. Teníamos 59 fallecimientos y en el 2022 tuvimos solo 31. Claro, nos falta mucho que trabajar, pero estamos en ello. En ese momento de la primera reunión de Cuernavaca fue cuando dijeron, no, es que el Estado de México es el primer lugar en muerte materna. O sea, eso nos dolió hasta el alma. Nos sigue doliendo cada muerte materna. Y a nosotros, imagínense a su familia. Entonces, hay muchos factores que pueden interferir o intervenir en esta reducción de la muerte materna, pero sin embargo coinciden con la aplicación, en la capacitación del uso del fibrinógeno. Después vino el ácido tranexámico, pero como ustedes ya lo verán, hay diferentes opiniones si se usa, si no se usa, por los diferentes estudios que los diferentes ponentes tienen o los grupos de trabajo. Eso ya quedará cuestión de que ustedes lo valoren. Pero esta reducción tan importante en la muerte materna y que ya hayamos tenido el fibrinógeno es sumamente interesante. Y tenemos los testimonios de las áreas médicas donde hay un gran impacto. O sea, la gente está feliz de que sus pacientes estén saliendo con vida. Claro, hay casos muy graves que por más que se intente, pues no es posible. Pero el tener esa satisfacción de haber podido salvar una vida más es invaluable. Obstáculos, pues siempre vamos a tener obstáculos, sobre todo cuando queremos hacer un cambio. ¿Qué obstáculos? Pues a veces, en nuestro caso, pues ha habido cambios de autoridades, y cambios de jefes de servicio, cambios en todos lados que nos permite tener una continuidad, pero ahorita pues está llegando a una estabilidad con nuestro gobierno y pues esperemos irnos directo y poder seguir cumpliendo las metas que nos hemos trazado. Las alternativas, pues bueno, se pretende hacer una reunión interinstitucional, generar un comité científico de todos nuestros hospitales. A veces cuando estamos en un hospital, pues es más fácil llegar con la enseñanza y armarlo, pero aquí somos múltiples hospitales que tenemos que buscar cómo reunirnos para poder estar en la misma sincronía y poder ver todos los resultados y los datos que se registran. Obviamente, hacer el protocolo, investigar y publicar para compartir esas experiencias. Pero esto solo se puede lograr con el trabajo de equipo. Todos tenemos que estar involucrados. Estamos muy acostumbrados a veces a trabajar, ay, los del banco de sangre, ay, los de laboratorio, o sea, son auxiliares, no importa, no. Sí, tómenlos en cuenta, se los pido. En su práctica médica, ellos se están capacitando para poder ser una gran parte importante de este equipo, y lo son. Entonces, lo son tan importantes como anestesio, como trauma, como gineco, como enfermería, como todos los actores que trabajan ahí. Para esto se necesita en primer lugar la empatía, la comunicación, el compromiso de lo que estamos haciendo, la complementariedad, la confianza y pues todo esto con la coordinación de acciones, generar un trabajo de equipo. Es lo más importante, porque si no tenemos este equipo consolidado, no vamos a poder dar esos resultados que esperamos. Y bueno, algunas recomendaciones en este sentido y en este espacio que me han permitido compartir con ustedes. La parte humanística, pues es la que no podemos dejar de lado. Yo creo que empezamos con esta base humanística, seguimos con la parte clínica y finalmente por añadidura vendrán cambios económicos y mejoras económicas que nos permitan crecer en otras áreas o reinvertir con estas nuevas disposiciones. Tener una información, una toma de decisiones, pues tenemos que tener la información. Para ello tenemos que tener una misión y una visión, obviamente un liderazgo. Todos son líderes porque todos toman decisiones, entonces ténganlo muy en cuenta. La responsabilidad, muy importante, que tenemos que hacerla consciente. La genialidad, podemos desarrollar lo que queramos para beneficio de nuestros pacientes. La conciencia plena, estar siempre en el aquí y en el ahora. Pueden estar pasando muchas cosas, pero tenemos que estar muy atentos a lo que estamos haciendo, por nuestra buena práctica profesional y por los pacientes. El trabajo en equipo, aquí sí se vale todos para uno y uno para todos. La generosidad, hay que capacitar a nuestros residentes, capacitar a nuestros internos. Hay que capacitar, hay que pasar esa información a todos los demás, a nuestros compañeros que están en formación. La calidad y la calidez humana, algo muy importante.
conservar la pasión por lo que hacemos, es muy importante, si no, pues para qué estamos ahí, ¿no? El replantear el servicio de sangre, ponerlo como una parte importante de nuestro servicio, de nuestro equipo de trabajo. Ser donador de sangre, ¿por qué no? Ponernos a estudiar todo lo que hoy nos van a ofrecer en este Summit, que va a ser sumamente interesante, que vamos a poder llevarnos cosas muy bonitas para poderlas implementar y para poder empezar a hacer las gestiones. Yo no me considero una experta, esta es una reunión de expertos de todos ustedes. Yo soy un agente gestor, soy un agente que me considero un agente de cambio y sobre todo en la parte de la gestión, hacer que las cosas sucedan. Eso es lo que me gusta hacer a mí. Entonces, hay que individualizar los tratamientos, implementar el tratamiento por metas, implementar PBM, implementar lo que podamos hacer en beneficio y en la seguridad de nuestro paciente. Seamos ese agente de cambio. Nuestra gente nos necesita, los necesita a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, que todos los conocimientos que se llevan los puedan aplicar, que sea una jornada excelente y muchas felicidades de antemano por estar aquí y gracias por prestar toda su atención. Muy buen día. Agradezco